aquí hay muchos socios y socias del CAUN, otros no lo sois, pero en fin, para aquellos que no recibís la agenda semanal, os voy a decir que el CAUN es una asociación cultural, a través de los derechos humanos, hace multitud de actos, de actividades, todos relacionados con ellos. Entonces, os voy a presentar los 3 actos que se van a hacer inmediatamente después de del inicio, que luego entraremos en ello. Mirad, el martes, día 9, se va a dar aquí una charla sobre las inmatriculaciones de la Iglesia Católica. Muy interesante, porque mucha gente que no sabe que efectivamente la Iglesia nos arrebata patrimonio, tanto urbano como rural, que además se le da todos los años 12.000 millones para que mantenga a sus fieles. Es decir, que tenemos que pagar los fieles, los creyentes y los no creyentes. No estamos en contra, Europa laica, de que cada cual tenga sus ideas y su religión, pero que cada cual se la pague, porque Europa laica se paga su asociación con una cuota de socios. Efectivamente. El lunes, a través de los lunes republicanos, también hay la presentación del libro negro del Ejército Español, que, como ya sabéis, el teniente Luis Gonzalo Segura, por denunciar algunas actuaciones que hay en el ejército, pues ha sido expedientado y retirado de su trabajo. Mirad, el miércoles día 10, fijaros en estos 3 días todas las actividades que hay. En un ciclo que se está haciendo de Buñuel, está la proyección de Los Olvidados. O sea que esto sería, en términos así, muy de esta próxima semana, los actos que se van a dar. Repito nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a estas no jornadas, esto ya es unas clases, un curso. No, esto es más Schoolmaster, perdonan, esto es Master, no. Esto es un curso que, si es decir, estáis asistiendo, desde luego es muy necesario, porque, como ya sabéis, en este momento que la posverdad o la tergiversación del lenguaje se ha instalado en la sociedad, y nos dan gato por liebre, pues la verdad y la verdadera historia, la historia que está ocultada, es muy necesaria, con el fin de que personas que, en fin, están interesadas en la historia contemporánea, que es donde está, además de ser arabista, es especialista en la historia contemporánea. Yo espero que de estas sesiones salgáis con un conocimiento más del que traíais, por supuesto, porque además las charlas del profesor Garros son muy amenas, y entonces no son esas charlas, en fin, pesadas, monótonas, donde los alumnos y alumnas salen, en fin, un poquito hartos, ¿no? En ese sentido, pues deciros, hoy además es su cumpleaños, un aplauso para él, es su cumpleaños. Bueno, no solo hay que felicitarle porque es su cumpleaños, sino felicitarle por su trayectoria y su compromiso político y como historiador. Entonces son 2 felicitaciones, José Luis. Entonces, bueno, sabéis, muchos porque sois socios, que el CAUN no tiene ninguna subvención, y si a través de todas estas, en fin, información que os he dado, a través de las visitas que hacéis, a través de todo eso, os podéis afiliar al CAUN, pues mucho mejor, porque el CAUN se mantiene exclusivamente de las cuotas. Por lo tanto, bienvenidas, bienvenidos. Yo ya no tengo nada más que decir, aunque tendría que decir muchas cosas, será en otro momento. Muchas gracias por vuestra presencia, muchas gracias al profesor Garros, y adelante, compañeros y compañeras, adelante. Aquí tenéis fichitas por si alguien os queréis, pues os la lleváis tranquilamente. Hola, ¿me oís bien al fondo? Perfecto. No voy a estar aquí sentado todo el rato porque esto me aburre muchísimo, ¿no? Lo de dar clases magistrales con un señor abogado, el resto al otro, es muy aburrido. Me va a matar el Carlos, que está grabando, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Antes de entrar en materia, quisiera haceros algunas observaciones. Cuando termine la clase, o como lo queráis llamar, podéis hacer preguntas. En esto sí que soy muy
muy estrictos. Por favor, las preguntas cortas, con una pequeña entrada para las preguntas se van a hacer, pero no circunloquios, de entrada, porque si no le damos tiempo, porque esto tiene 1 hora, y más hoy, que me está esperando la familia y los amigos para hacer fiesta. Entonces, por favor, sí que os pido que alguna duda, incluso si durante el transcurso de ellos os surge una duda, que no habéis entendido algo, levantáis la mano y me lo preguntáis sin problema. Eso sí, cuando me hagáis una pregunta, por empezar a poner nombres a las caras, me decís vuestro nombre. Y así voy empezando. Ojalá al final sepa de memoria el nombre de todos, pero lo veo complicado, porque ya uno es mayor y el Alzheimer me ataca de nuevo, ¿no? Va a estar esto complicado. Bueno, como ha dicho un poco Teresa, esto lo hemos pensado y está programado como si fuera un curso universitario. Es decir, vamos a tener un primer semestre, hacemos el parón de las navidades, de las fiestas navideñas, y luego continuaremos hasta junio. ¿De acuerdo? Aquí no hace falta asistencia, en los másteres tampoco, o sea que... Pero por eso no damos títulos, para que vais a la Rey Juan Carlos y ahí os dan todos los títulos que queráis. Bueno, pues vamos a empezar con el tema. Antes de entrar ya en el meollo de la cuestión de la Segunda República, vamos a hacer un pequeño resumen de lo anterior y por qué vino esta Segunda República. Como sabéis, hasta ese momento estaba la monarquía, una monarquía que viene desde el momento de la restauración, después de la Primera República, con Martínez Campos, etc. No os quiero aburrir con eso. Y esta restauración borbónica con Alfonso XIII como rey. El sistema parlamentario que había entonces, que era un sistema totalmente bipartidista, liberales y conservadores, que se iban turnando sistemáticamente. Ahora te toca a ti y ahora me toca a mí. Pero además con una coincidencia. En todas las elecciones las ganaba siempre el partido que las convocaba. Y os explico cómo era el proceso. Por ejemplo, estaba el Partido Liberal, ¿no? Sagasta. Y le decía al rey, bueno, pues yo creo que ya estoy agotando el periplo. Lo destituía, presentaban la dimisión, inmediatamente hacía formar un nuevo gobierno con el otro partido, con el conservador, y este era el que convocaba las elecciones. ¿Qué pasa? Que ganaban siempre, son las elecciones totalmente viciadas, ¿no? Los famosos pucherazos con el caciquismo, etc. El sistema se estaba pudriendo poco a poco, ¿no? Y entre otras cosas, para intentar salvar de alguna manera lo que todavía quedaba, especialmente se da el golpe de Estado de Primo de Rivera, que ahí ya viene el primer error, porque se conoce el golpe de Estado de Primo de Rivera. El golpe de Estado de Primo de Rivera estuvo auspiciado, apoyado e ideado por Alfonso XIII. Es decir, no fue que a Primo de Rivera se le ocurriera, sino Alfonso XIII dijo, mira, da un golpe porque esto no hay que lo arregle. Da el golpe de Primo de Rivera. Estamos unos años, hasta el 21 ya empieza la caída, donde hay una verdadera dictadura. Se cierra el Parlamento, es decir, las Cortes, se queda en suspenso la Constitución, etc. Ya para el año 29, digamos, la dictadura estaba entrando ya en un proceso de desmembración. ¿Qué ocurre? Primo de Rivera, primero porque hizo un par de cosas, quiso constituir una Asamblea Nacional, que era más o menos como hacer unas Cortes, e incluso quiso hacer una especie de constitución. Esto le suponía que lo que pretendía realmente era instaurarse en el poder. Y esto no, esto ya le quitó bastantes apoyos. Él incluso antes de dimitir envió una carta a todos los capitanes generales para ver qué apoyo tenía del ejército. Y recibió un total rechazo. Dimite Primo de Rivera y le sustituye el general Berenguer. Es lo que muchos habréis conocido, es lo que se llama la dicta blanda. La dicta blanda porque se levantó un poco, digamos, el pie del acelerador de la represión, se volvieron a conceder algunas de las libertades eliminadas en la dictadura de Primo de Rivera, etc. Una vez que está ya Berenguer, se decide, Alfonso XIII piensa, bueno, pues ahora volvemos a convocar elecciones, se les da las cartas como si no hubiera pasado nada. Y lo que pretenden es convocar unas elecciones generales. Entonces, entre otras cosas porque pensaban que a ellos les iba a venir mejor
que no unas municipales. Se niega gran parte de los entonces, entre otros el conde de Romanones y el marqués de Alusemas, que eran dos pesos pesados, se niegan a hacer esto, y lo que dicen, además amenazan con dimitir, lo que dicen es que mejor unas municipales. La teoría de esto es porque en municipales ellos presuponen, hay muchos municipios, y en la zona rural sí es cierto que hay el caciquismo, tenía todos los resortes, y unas votaciones en el mundo rural eran totalmente antidemocráticas y no tenían absolutamente nada que ver con la realidad. Es decir, ahí la gente iba provocada, se compraban votos. En Andalucía, por ejemplo, en mi tierra, pues era el clásico jornalero, sabías que si no votabas a quien te dejara en ese momento el cacique, no te iban a volver a dar trabajo, ¿no? Entonces, ellos pensaban que con esto iban a lograr conseguir vencer, porque con las generales tenían un cierto modo. Bueno, esto no le gusta a Berenguer. Berenguer dimite y le sustituye el almirante Aznar, tío abuelo del implícito Aznar, ¿no? Y entonces se preparan unas elecciones municipales. A nivel de los partidos que se presentaban entonces, digamos que hay una especie de conjunción republicano-socialista, que habían salido casi todos del Pacto de San Sebastián, un pacto donde se habían reunido fuerzas republicanas en el año 29, donde habían ya creado unas bases de cómo se iba a hacer o pensar cómo se iba a instaurar la República, qué pasos a seguir, etcétera, etcétera. En este Pacto de San Sebastián están todos los grupos republicanos que había entonces, hay grupos catalanes, pero no está el PSOE. El PSOE como institución no va, sino que sí va Indalecio Prieto, pero a título personal y como observador. Entonces, en esta, digamos, partidos de los que se ven estas primeras elecciones, pues está el Partido Republicano Radical, ya lo conocéis, el de Alejandro Lerroux, que era un partido que podíamos calificar en aquel momento de centro-derecha. Luego se fue escorando bastante a la derecha hasta llegar ya a posiciones, sobre todo cuando en el año 33 se une a la SEDA, posiciones ya muy cercanas al fascismo, ¿no? Estaba el Partido Socialista Obrero Español, que, como os he contado, aunque no participó en el Pacto de San Sebastián, luego sí se adhirió posteriormente. Incluso participó en ese fracaso por mal organizada que fue la sublevación de Jaca. Sublevación de Jaca y Cuatro Vientos. Muchas veces la gente se olvida de Cuatro Vientos. Cuatro Vientos también sublevó con Ramón Franco a la cabeza. Es decir, fue uno de los que, Queipo de Llano, también fue uno de los que participó en la sublevación de Jaca. Claro, luego el desarrollo que tuvieron estos dos personajes. Estaba Acción Republicana, era un partido fundado por Azaña en el año 25, que era un partido de intelectuales, ¿no? Estaba él, estaba Ramón Pérez de Ayala, José Giral, Luis Jiménez Asúa, etcétera, ¿no? Y que posteriormente luego se uniría en el año 34 con el Orga, que era un partido autónomo gallego, y otros partidos sí crearon Izquierda Republicana. Estaba la derecha liberal republicana, que era el partido creado por Niceto Alcalá Zamora. Niceto Alcalá Zamora había sido ministro de Alfonso XIII. Junto a él estaba también Miguel Maura, que también había participado, o sea, y también había sido ministro de Alfonso XIII, pero que de alguna forma, cuando vieron el devenir ya de los coletazos de la monarquía, renegaron. Eran de estos que se llamaban monárquicos sin rey, ¿no? Es decir, republicanos de nuevo cuño. En el 31 cambió su nombre, se pasó ya al Partido Republicano Progresista, tuvo un gran fracaso en las elecciones del 33, cuando Niceto Alcalá Zamora creía que en aquel momento había que hacer un partido fuerte de centro, aunque fuera de centro-derecha, y fue un fracaso rotundo, entre otras cosas porque ya estaba bastante polarizado el ámbito político, ¿no? Y estaba el Partido Republicano Radical Socialista. Este partido, fundado por Álvarez de Albornoz, Marcelino Domingo y otros importantes pensadores de entonces, era un partido muy jacobinista. Era gente, algunos de ellos que habían estado en el Partido Radical de Lerroux, pero digamos eran de la parte de la izquierda de este partido, ¿no? Es un partido que tuvo un desarrollo un poco rocambolesco. Tuvo varias escisiones en el 33, en el 31, incluso después de las elecciones del 33, que ahí también fracasó, solamente sacaron un diputado, se disolvió, ¿no?
Luego estaba el Partido Comunista, que entonces era un partido minúsculo, como siguió siéndolo prácticamente hasta el estallido de la Guerra Civil en el 36, ¿no? Que en esta primera, el Partido Comunista era la unión de dos partidos, que eran el Partido Comunista Español y el Partido Comunista Obrero Español, que los habían fundado gente que se había salido del PSOE porque ellos apoyaban a la Internacional Comunista. Entonces, estaban más a la izquierda de lo que era el pensamiento en aquel momento del PSOE, y fundan esto, se refundan y crean el Partido Comunista de España. Ya en las primeras municipales consiguieron 67 concejales, que para la poca fuerza, la poca infraestructura que tenían como partido, se puede decir que fue un resultado bueno. Y luego, digamos, la coalición monárquica, esto entre comillas, porque no se presentaba realmente como coalición. En algunas regiones iban coaligados unos con otros, en otras iban solitarios algunos partidos. Los principales partidos, digamos, monárquicos eran el Partido Liberal, que es el residuo del famoso, fundado por Sagasta en 1880. Ahí había estado militando Alcalá Zamora, por ejemplo. El Partido Liberal Conservador, que era el que había fundado Cánovas del Castillo, y aquí estaba Miguel Maura, Santiago Alba, esta gente también que en un momento determinado renegó de la monarquía en vista de cómo se estaba desarrollando. La Unión Monárquica Nacional, esto fue un partido que fundó Primo de Rivera, el padre Miguel Primo de Rivera. Ahí estaba Calvo Sotelo, Ramiro de Maeztu, Antonio Primo de Rivera, que son de los tres principales personajes, se puede decir, como creadores del fascismo en España. Ramiro de Maeztu es uno de los grandes ideólogos, se puede decir, del fascismo español, porque no era exactamente, aunque intentaba parecerse mucho, no era exactamente como el fascismo italiano, ¿no? Pero tenía evidentemente muchísimas cosas en común. En el año 34 cambió su nombre por el de Renovación Española, que posiblemente sí que os suena más. Luego estaban los tradicionalistas, que aquí estaban los seguidores de Carlos de Borbón, que son los conocidos como carlistas, pero que a la que se unieron distintas corrientes, porque no todo el carlismo estaba unificado. Estaban, por ejemplo, los jaimistas, que eran seguidores de Jaime de Borbón. Estaban los mellistas, que eran seguidores de Juan Vázquez de Mella, que era un hombre que estaba bastante enfrentado con Carlos de Borbón. Y los integristas, ¿no? Posteriormente todos estos se refundieron y son los que se conocen como Comunión Tradicionalista. Y estaban los agrarios. Los agrarios no eran un partido en sí mismo. Los agrarios eran personas generalmente muy vinculadas a la propiedad rural, sobre todo los latifundios, y iban como independientes. Eran, evidentemente, gente de derechas, ¿no? Nunca se fundaron como partido hasta el año 34, y hasta el año 35 este partido, ya como Partido Agrario Español, no declaró fe de republicanismo, es decir, no acató la república. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta, porque la SEDA, luego lo veremos en la siguiente clase, tampoco, jamás, durante todo el periodo de la Segunda República, acató la república. Es decir, son personas que sí participaban en el juego electoral y en el juego democrático de lo que era la Segunda República, pero sin acatarla. Ellos, en el fondo, se seguían terminando monárquicos, aunque ya veremos la SEDA ya más que monárquico, lo veremos en el transcurso de las clases, que era un partido neofascista o prefascista. Bueno, luego estaban los catalanes, que era la República de Cataluña, la Unión Socialista de Cataluña, que fue un partido que crearon catalanes que se marcharon del Partido Socialista Obrero Español, y la Lliga Regionalista, ¿no? Vascos estaba el partido, el PNV, el partido que conocemos ahora. Y vamos a entrar un poco en materia. Hay muchas veces lo habréis oído vosotros, que estos defensores de la legitimidad de la República siempre mantienen, no, es que la República fue porque en unas votaciones municipales, que además ni ganaron ellos, Alfonso XIII se fue para que no estallara una guerra, y entonces se instaura la República. Bueno, esto es totalmente mentira y es un insulto a la historia. Fijaros, os voy a dar testimonios de monárquicos de entonces que sí lo tenían claro, que estas elecciones municipales eran un plebiscito. El conde Romanones, posteriormente en las memorias que escribió, dijo:
se ventilaba el porvenir de España y su forma de gobierno. O sea, Romanones, que era la mano derecha de Alfonso XIII, lo tenía claro que esto era un plebiscito, que si perdía, lo que perdía era la monarquía. Tras las elecciones, en una entrevista al periódico La Voz el día 13, o sea, al día siguiente a las elecciones, que fue el 12 de abril, le dijo, dice, no se puede negar la evidencia, señores, es sin duda muy lamentable el resultado del día de hoy. Berenguer, que había dimitido como, digamos, como presidente de la dictadura, como seguidor de la dictadura, manda un telegrama, seguía siendo la mayor autoridad militar, manda un telegrama a todos los capitanes generales y le dice: el escrutinio señala hasta ahora la derrota de las candidaturas monárquicas, se han perdido las elecciones. El almirante Aznar, cuando sale de Palacio el día 13, le están esperando los periodistas y le preguntan, bueno, su opinión sobre los resultados que había, y la contestación es muy llamativa. Dice: ¿qué quieren ustedes que les diga de un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano? Es decir, todos estos que ahora dicen, no, es que no es legítimo, es que esto vino... Bueno, si ellos mismos, es decir, todos los principales prebostes de la monarquía sabían que lo que se estaban jugando, o sea, que aquello no era una consulta municipal cualquiera, sino que lo que se estaba jugando era el futuro de la monarquía, lo tienen claro. Ahora, esta gente de ahora, que son más papistas que el Papa, dicen que no. Entonces yo creo que a partir de ahora pues ya tenéis, si alguno no se haya estudiado, cuando escuchéis eso, un argumento de peso, y dice, vamos, usted lo que quiera, pues si lo decía Romanones y lo decía Aznar y lo decía Berenguer, pues igual tenían razón. Se hizo estas elecciones municipales, y además manipuladas hasta cierto punto. Yo voy a decir por dos detalles. Por ejemplo, las poblaciones de más de 100.000 habitantes no podían elegir concejales que no hubieran cesado de sus cargos 4 años antes. ¿Esto a quién perjudicaba? A la izquierda, porque la izquierda 4 años antes no había tenido concejales. Entonces, ¿qué ocurre? Todos los que sí, en algún momento, por unas elecciones municipales parciales, que hicieron las de Primo de Rivera, tenían el cargo, no podían ser reelegidos. ¿Qué favorecía? Evidentemente a la derecha. Luego, otra cosa, había un artículo que era el artículo 29, que en los pueblos donde el número de los que se presentara fuera igual al número de concejales a elegir, no se hacían elecciones. Entonces directamente se les daba el puesto. ¿Qué ocurre? Esto en la mayoría, como estamos hablando, en el mundo rural, lo que hemos dicho antes, quien favorecía a las derechas, porque evidentemente en algunos núcleos pequeños las izquierdas, las fuerzas republicanas no se podían organizar. ¿Qué hacen? Aplicamos el artículo 29 y así ya sabemos que en estos pueblos vamos a ganar nosotros sí o sí. Esto hizo que luego posteriormente solo se llaman los burgos podridos, o burgos podridos cuando claramente las elecciones han sido manipuladas, o como en este caso, ¿no? Y esto hizo que se tuvieran que repetir en 2.478 pueblos. Vamos a los resultados de las elecciones. Es que estoy muy incómodo sentado. ¿Me oís? Sí. ¿Me oís bien? Vamos a ver, generalmente, y en esto coinciden casi todos los historiadores, sean de un lado o sean de otro, dicen que las elecciones, por número de votos y número de concejales, las ganó la de derecha. Yo hace unos años me tomé la molestia, bueno, el trabajo, y quise investigar si esto era verdad. Me llevó un trabajo además muy aburrido, porque es un trabajo de mirar muchos actas, muchos archivos, etcétera, y saqué una conclusión que no se correspondía, hasta lo dicho hasta ese momento, por los historiadores. Y aquí esto yo creo que ocurre porque los historiadores solemos tener alguna vez un defecto, que es cuando algún historiador da unos datos concretos sobre algo concreto, si está medianamente bien fundado, se toman como ciertos, y el resto, si no investiga concretamente eso, ¿qué hace? Repetir. ¿Qué ocurre con esto? Que el error va continuado. Entonces, también creo, porque bajo mi punto de vista, ha habido dos errores a la hora de calibrar los resultados de las elecciones. Uno, que se ha contado el número de concejales, pero no el número de votos, el porcentaje de votación. Claro, no es lo mismo los concejales que hace falta sacar
en un pequeño pueblo de La Mancha que en Madrid. Entonces, nunca se han, digamos, hecho el análisis de las elecciones de 2 de abril del 31 por el porcentaje de votos. Y otro también de que se han analizado parcialmente. Entonces, ¿qué hace? Se tienen los resultados de determinadas provincias y se extrapola. Eso es muy peligroso. Digamos, no es como las encuestas, con esto es más o menos 5. Bueno, solo puedes hacer a lo mejor una encuesta, pero no cuando lo que quieres sacar son unos datos concluyentes y unos datos que no son una predicción sino algo real, ¿no? Y luego hay otros que es que han mentido descaradamente, ¿no? Voy a poner el ejemplo, César Vidal, sonará, este que había tenido el título de la Universidad de la Patagonia, de no sé dónde. Este hombre publicó un artículo que es ¿quién ganó las elecciones de abril del 31? Según él, salieron 22.150 concejales monárquicos y 5.775 republicanos. Bueno, ya con esta simple cifra no merece la pena ni hacer comentarios. Si de todo este señor ya tiene alergia a los archivos, porque vamos, no se le conoce cerca de ninguno. Como decía, en el estudio, la investigación en que yo hice, yo me basé en los datos del Instituto Nacional de Estadística. Sabéis que en el Instituto Nacional de Estadística lo que tenían que ir es, bueno, todos los datos de las distintas juntas provinciales, mandaban ahí, como se hace exactamente ahora, ¿no? Y ahí ya se hace el recuento total y se sacan los resultados. Bueno, pues con este estudio que hice, por resumir, esto además me parece que os mandé un artículo mío, los que habéis recibido estos materiales que os mando antes, lo tenéis y lo podéis ver con mayor detalle. Pero por simplificar, con mi recuento, los republicanos sacaron en capitales 1.069 concejales, los monárquicos 660. En las provincias, los republicanos 39.248 y los monárquicos, a los que le añado los indefinidos, porque no se sabe muy bien dónde catalogarlos, y otros. Bueno, pues yo se los he dado todos a los monárquicos y me salen 32.624. Es decir, un total de republicanos 40.317 y monárquicos 33.284. Si esto no es un triunfo republicano, pues entonces las matemáticas mienten, ¿no? Y esto es algo que todavía me molesta que algunos historiadores, digo, sobre todo parciales, que algunos grandísimos historiadores, muchísimo mejores que yo, no sigan teniendo en cuenta estas cosas y no se metan a fondo un poco en esto. Entre otras cosas, ya para quitar ya esto de que no, es que las elecciones ganaron los monárquicos. No, o sea, no ganaron los monárquicos, o sea, ganaron los republicanos, tanto en porcentaje como en número de concejales. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, pues un poco como hemos visto antes, los grandes prehuestes de la monarquía lo tenían claro, que si perdían, la monarquía se acababa, ¿no? Entonces tuvieron un patético intento de a ver cómo arreglamos las cosas y se acercaron a hablar con el Comité Revolucionario. El Comité Revolucionario es el que luego sería el primer gobierno provisional, y les propusieron que no tomaran las riendas del poder hasta el 10 de mayo, porque el 10 de mayo ellos tenían pensado convocar unas elecciones generales. Evidentemente el Comité Revolucionario le dijo que no iban a esperar para darles a lo mejor tiempo a que pudieran manipular más una posible convocatoria, que los resultados estaban claros y que no. Esto hace este claro resultado, que el 14 de abril se proclame la República. Eibar, esto imagino que algunos lo sabéis, fue la primera población donde se izó la bandera republicana y donde se proclamó la Segunda República, concretamente a las 7 de la mañana del día 14 de abril. Un poco por antes se me ha olvidado dar un dato. En las capitales de provincia, 41 ganaron los republicanos y en 9 los monárquicos. Y grandes ciudades como Alcoy, Elda, Sabadell, Linares, etcétera, también ganaron las fuerzas republicanas. Es decir, en las grandes urbes arrasaron, o sea, arrasaron. Aquí en Madrid, hasta en barrios que todos conocemos, bueno, que son muy de derecha, tal, el barrio Salamanca, ganaron los republicanos. Es decir, aquí en Madrid fue total y absoluto el triunfo republicano. Cuando esto ya se proclama la República, este comité revolucionario, que había salido del pacto de San Sebastián, que hemos comentado antes, forma el primer gobierno provisional.
Y aquí hay otro detalle, porque cuando muchos dicen, no, es la República, era todo de izquierdas, eran unos soviéticos, unos rojos. Pues mirad, en el primer gobierno provisional había 2 republicanos de derechas, Alcalá Zamora y Miguel Maura, pero es que además su partido era derecha, liberal, republicana. No había ninguna duda de su adscripción y su ideología política. Había un republicano de centro derecha que luego se desvió totalmente a la derecha y a la extrema derecha, que es el partido radical de Alejandro Lerroux. Había 3 republicanos, podríamos decir, de izquierda: Salsaña, por Acción Republicana, Lluís Nicolau d'Olwer, de Acción Catalana Republicana, y Marcelino Domingo, que era del Partido Republicano Radical Socialista. Y 3 socialistas: Indalecio Prieto, Largo Caballero y Fernando de las Ríos. Bueno, una vez que ya se constituye el gobierno provisional, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues elaborar una constitución. Y en principio, el anteproyecto de constitución se lo encargan a Ángel Osorio y Gallardo. Ángel Osorio y Gallardo era un excelente jurista, era un hombre de derechas, católico, también era de estos que os he hablado antes, ¿no? De los que habían dicho soy monárquico pero sin rey. Y él con una comisión redactan un preámbulo de constitución. Esta constitución es rechazada por el gobierno porque en algunos casos, por ejemplo, en el tema que atañía a la religión, a la Iglesia católica, era muy suave, ¿no? Entonces es rechazada por el gobierno. En asuntos sociales también algunos era bastante timorata, y encargan en este caso una nueva comisión integrada por 20 diputados elegidos, además en este caso entre todas las fuerzas que habían conseguido concejales, y la preside Luis Jiménez de Asúa, que era otro grandísimo jurista. Posiblemente en aquellos momentos Ángel Osorio y Luis Jiménez de Asúa eran, si no los 2 mejores juristas que había en España, estaban muy próximos, ¿no? Él con este equipo de 20 personas proyecta hacer un nuevo proyecto de constitución que lo termina el 17 de agosto. El debate del texto constitucional dura hasta el 26 de noviembre. Vamos a entrar ahora en materia un poco por encima de lo que es la Constitución, porque la verdad es que quiero daros bastante cansa a vosotros. Hay en uno de los cuadernos del CAU... Sí, dime. ¿Qué te iba a decir? Perdona que te corte, como has dicho que... No, pero te lo agradezco incluso. He leído en algún sitio, aunque nos reforzamos un poco, que cuando los republicanos ganaron las elecciones, Alfonso XIII llamó al director general de la Guardia Civil y le preguntó que si íbamos a hacer algo para evitar eso. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. El director general de la Guardia Civil entonces era Sanjurjo. Sanjurjo. Y cuando le llama y dice, bueno, cuento con vuestro apoyo. Y Sanjurjo lo que le dijo, dice, yo no te puedo garantizar que la Guardia Civil se ponga a tus órdenes. Es decir, que lo dejó, él fue luego, Sanjurjo fue, pues sabes que en la familia se marchó por distintas vías. Primero se fue a Alfonso XIII, fue a Cartagena y luego a Francia, y la mujer y los hijos fueron en un tren que además precisamente lo organizó y les escoltó Sanjurjo. Y digo, sí, Sanjurjo siguió luego con mando, instauró la República. O sea, que el rey no estaba conforme con la proclamación. No, en absoluto, en absoluto. Lo que pasa es que el rey, cuando se decide esto, los Romanones, fue uno de los que más incidió en decirle, mire, majestad, esto no tiene salida, márchese. El único de los ministros que le instaba a que continuara, a que resistiera, incluso a que empleara la fuerza, era de la Cierva, el que era, me parece, el padre del que luego, bueno, historiador, Ricardo de la Cierva. Fue el único, porque todos sus consejeros decían, mira, esto está más claro que el agua, es una tontería intentar hacerse fuerte de entrada. La Guardia Civil ya le ha dicho que no responde. El ejército, parte estaban bastante timoratos. De hecho,
él llamó al oficial de la Guardia, que estaba en el Ministerio de lo que entonces era el Ministerio de la Gobernación, donde estaba la sede de la Comunidad de Madrid, y le llamó al oficial y dice, bueno, cuento con respaldo, y él le contestó, Majestad, yo daré mi vida por usted, pero no por responder de mis soldados. Tampoco, es decir, lo tenían claro, tanto militares como fuerzas del pueblo tenían claro que es que aquello ya no se podía parar, de ninguna manera. Es decir, esa que luego carta, pero además la rectificó, y la carta no la escribió él, de entrada, le ayudó bastante Romanones a escribirla, en la que dice, bueno, me marcho para evitar una lucha, pero te digo una cosa, él no abdicó jamás, se marchó pero no abdicó. Entonces, ya se ve un poco obligado, es decir, mis consejeros me están diciendo que me vaya, no tengo apoyo del ejército, o sea, no un apoyo tácito del ejército ni de las fuerzas del público, o sea, es que no me queda otra, es decir, voluntariamente no se puede. Bueno, seguimos, lo estaba diciendo, con esto de la Constitución, hay aquí uno de los cuadernos, el CAO no edita los cuadernillos que valen €1, que escribió mi buen amigo historiador Javier García Martínez, que se titula en 1931 la Constitución más progresista. Aquí sobre todo vais a poder hacer una comparativa entre la Constitución del 31 y la que tenemos ahora. Por deciros algunas, lo primero que llama la atención de la Constitución de la Segunda República es el artículo número del preámbulo, que dice: España es una república democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y justicia. Es decir, ya desde el primer momento las personas que instauran la república tienen claro hacia quién va a ir encaminada. Es una constitución que va a ir encaminada a favorecer a la clase obrera, porque en un principio esto de trabajadores de toda clase fue un añadido. En principio eran nada más que trabajadores. Para que algunos dijeron, bueno, parece que, hombre, que hay trabajadores que no son obreros porque en el fondo son trabajadores. Gente que era pues profesionales liberales, etcétera, ¿no? Entonces añadieron esta coletilla trabajadores de toda clase. Pero ya que ya nos dice qué sendero y hacia quién iba encaminada la Constitución. A nivel de la Iglesia, lo dices, claro, es un Estado laico, prohíbe que la Iglesia imparta educación, entre otras cosas porque sobre todo la primaria y gran parte de la secundaria estaba totalmente en manos de la Iglesia, es decir, no había una escuela pública, bueno, era miserable, ¿no? La que había, y lo dicen claramente diciendo que la educación es potestad única y exclusiva del Estado. Es decir, ellos con lo de esto de privatizar cosas como que no estaban muy de acuerdo, al revés, ¿no? Es decir, bueno, y no eran jacobinos, como algunos han querido decir, sino el Estado es fuerte y sobre todo en determinadas cosas en las que no se le puede dar digamos, a la parte privada para que ellos idealicen a los alumnos, etcétera, etcétera, y en otras muchas cosas. Era una democracia popular donde, por ejemplo, si un 15% del censo tenía una idea, pues mirad, yo quiero que se haga una ley para protección de los animales. ¿Qué hacían? Ahora también se puede hacer. Lo que pasa es que ahora el Congreso tiene la potestad de que eso se discuta en el Pleno o no. Entonces estaban obligados. Si un 15% del censo, os voy a poner un ejemplo que ahora está muy discutido. ¿Qué hacemos con el Valle de los Caídos? Pues si un 15% decía, señores, esto hay que debatirlo en el Congreso y el resultado que salga de esa votación, una vez discutido, es vinculante. Es decir, le daba un arma, nunca se llegó a usar, pero le daba un arma, una posibilidad a toda la gente de participar directamente en lo que era la legislación, de hacer legislación. Y muy importantes son, esto también os lo he mandado a todos, la Constitución Republicana, os he leído sobre todo los artículos del 43 al 48, que son leyes que ahora no queden unas pautas de funcionamiento, sino que obligan de alguna manera a la protección del trabajador. Si lo tienen que cambiar, es una constitución social, ojo, que no socialista, que es distinto, porque admitían la propiedad privada, no es socialista, pero sí social. Entonces, estos artículos, como digo, del 46 al 48, son claramente en favor de la clase trabajadora. Y además,
tiene una nota muy importante, que dice que toda la riqueza queda subordinada a los intereses de la economía nacional, que es tanto como decir al país, con la posibilidad de hacer expropiaciones forzosas, si esto convenía a la economía nacional y sobre todo a la mayoría de la población. Por ejemplo, con esta constitución sería impensable el chanchullo que hay ahora de las eléctricas. Impensable. Pues que posiblemente en 24 horas estaba nacionalizado. Y además, generalmente se solía hacer con indemnización, pero existía la posibilidad también de decir, no, mire usted no está sirviendo a los intereses de la ciudadanía, está sirviendo a los intereses del pueblo, con lo cual usted deja de tener este negocio. Esto pasa al Estado, ¿no? Como digo, nacionalizar. Vamos a otro tema que estaba en el temario. El voto de la mujer. Aquí también hay otro cuaderno que escribimos Cristina Segura, me parece que se llama Mujeres Republicanas, que escribimos Cristina Segura, catedrática de Historia, y yo, también anda por ahí. Mirad, antes del debate constitucional ya se habían promulgado algunos decretos leyes que de alguna manera mejoraban la posición y la condición de la mujer entonces, ¿no? Por ejemplo, el 26 de mayo, Largo Caballero, que entonces era ministro de lo que llaman de Trabajo y de Seguridad Social, establece el seguro de maternidad. Esto que implicaba que la mujer durante ya el periodo de más, que ya no pudiera trabajar, cobraba su sueldo, y que además estaba la empresa obligada a que en el momento que ya se pasaran los días posparto suficientes, estaba obligada a reintegrarla al puesto de trabajo. Lo mismito que ahora. Es decir, entonces a las empresas sí que no le decían, no, es que no quiero mujeres que se pueden embarazar, no. O sí o sí. Cuando esto acabe, la vuelves a darle su puesto de trabajo en las mismas condiciones. El voto a la mujer, el primero que lo concedió no fue la Segunda República. El voto a la mujer, el primero que lo concedió fue Primo de Rivera, en la dictadura. Lo que pasa es que se lo concedió solamente para municipales y tenía que tener una serie de condiciones, que fueran mayores de 23 años, solteras, viudas o separadas. Estaban excluidas las casadas y las prostitutas. Sí, las casadas, ¿por qué? Porque se suponía que estabas casada, el que pensaba dentro del hogar era el hombre. Entonces, la mujer se diría que estaba obligada a votar lo que votara su marido, ¿no? Pero bueno, fue el primero que, de alguna manera, muy restringido a municipales y con estas condiciones, pero le otorgó la posibilidad de votar a la mujer, ¿no? Hay que decirlo, que no fuera un personaje de mi simpatía ninguna, pero bueno, el justo decía a quién corresponde cada cosa. También es cierto una cosa, que en la sociedad estos avances para la mujer se quedaron más bien cortitos. Es decir, era bastante más progresista a nivel de mujer los políticos, o parte de la clase política de entonces, que digamos el pueblo llano. El pueblo llano, aunque ya había habido movimientos feministas, el Liceo de Madrid, por ejemplo, fue, digamos, la primera organización feminista organizada en España, y otros, Mujeres Libres, en fin, otra serie de organizaciones, pero todavía dentro de las casas la mujer siempre subordinada al hombre, y seguíamos con el rol de que lo que estaba es para enseñar a los hijos, educar a los hijos, atender bien al marido, etc., ¿no? Es decir, que en este caso las leyes, la legislación fue por delante, era más avanzada que la sociedad en sí, ¿no? Que mirad qué raro. Y el artículo 34 de la Constitución de alguna manera se lo concede, ¿no? Pero el artículo 34 dice: tendrán derecho a voto todos los españoles mayores de 23 años, así varones como hembras. Esto es, digamos, el artículo neurálgico para que luego se le concediera el voto a la mujer. Había un miedo, sobre todo en las izquierdas, a que votara a la mujer. Yo voy a explicar por qué. Porque España todavía era eminentemente rural.
Y porque creían algunos de las izquierdas que la mujer, sobre todo en el mundo rural, no que fuera a votar lo que iba a votar el marido, sino que iba a votar lo que le dijera el cura. Algo de razón tenía. Bueno, esto a mí se me ocurrió decírselo cuando yo estudiaba, era profesor y casi normal. Y lo digo, para además se lo argumenté con un argumento que me dio mi madre. Mi madre era militante de la CNT, de un pueblo de Jaén, donde soy yo, y me decía, no, es que allí en el pueblo iban todas las sacristías y lo que dijera el cura hacía, ¿no? Y estoy hablando de mi pueblo, no era un pueblo rural, yo soy de la Carolina, que era un pueblo minero, entonces tenía más de 20.000 habitantes. Pues a pesar de eso decir, pero a ver, monje, no es cierto. Esto fue por el motivo por el que mucha gente de izquierdas se mantuvo un tanto reacia a darle el voto. Y lo más significativo, sabéis que en estas primeras cortes había 3 mujeres. Estaba Clara Campoamor, del Partido Republicano Radical, Victoria Kent, que era del Partido Republicano Radical Socialista, y Margarita Nelken, que era del PSOE. Bueno, de las 3, y es curioso, las 2 más de izquierdas, puedo decir que eran Nelken y Victoria Kent. Pero también hay otra cosa. De las 3, la única que era de familia humilde era Clara Campoamor. Ella llegó a ser también licenciada en Derecho, con muchísimo esfuerzo. Tanto Margarita Nelken como Victoria Kent eran de familias acomodadas, es decir, burguesas, ¿no? Y eso sí es, yo siempre lo he notado esto, de detalle como muy importante en la posición que tomaron, tan distinta, 2 por un lado y Clara Campoamor por la otra. Por ejemplo, Victoria Kent, para no votar a favor, de hecho votó en contra, del voto a la mujer, decía, si las mujeres españolas fueran todas obreras, si hubieran atravesado un periodo universitario y estuvieran liberadas en su conciencia, yo me levantaría frente a toda la Cámara a pedir el voto femenino. Como veis, es un poco lo que os he dicho antes. Es decir, en este caso además elitista. Es decir, bueno, si has estudiado, ya que eres universitaria, puedes votar. Pues supone que como ya tienes estudios, ya tienes una determinada capacidad de análisis y lo puedes hacer, ¿no? Y bueno, claro, si eres una obrera que estás explotada, que evidentemente te vas a votar a la izquierda, no vas a votar a quien te explota, ¿no? Margarita Nelken dice, no vale tomar ilusiones por realidades. Las mujeres españolas espiritualmente emancipadas son y todavía infinitamente menos que las que van a pedir la orden al confesor. Volvemos a la misma. Insisto, no les faltaba razón, pero también es cierto que no se podía extrapolar como hacían ellas. Y de alguna manera yo también aquí veo una falta de perspectiva de estas dos, de cómo estaba la concienciación política que había entonces. La concienciación política del pueblo llano era infinitamente mayor que a la que tenemos hoy en día, pero infinitamente mayor, muchísimo mayor. La gente analfabeta que se juntaban, los que no sabían leer, en los ateneos libertarios, en las casas del pueblo, y el que sabía leer cogía el periódico y lo leía a los demás y luego discutían y debatían. Es decir, había un interés y una conciencia política que hoy desgraciadamente está bastante más menguada, ¿no? En similares términos, por ejemplo, se pronunció Álvarez de Bulla, que era del Partido Republicano Radical, y decía, la mujer española merece todos los respetos, como ama de casa, como educadora de sus hijos, pero la mujer española con política es retrógrada, todavía no se ha separado de la sacristía y del confesionario, vuelta a burro al trigo. En este caso además me molesta mucho cuando es un párrafo mucho más largo, cuando le lees la intervención. Todas estas cosas que os digo, si os metéis en los diarios de las Cortes, las podéis leer, están enteritas. A que le interese mucho los debates parlamentarios, ¿no? Hay algunos, porque entonces no había los oradores. Entonces, tanto de un lado como de otro, había verdaderos oradores y verdaderos políticos. Es decir, cualquier, posiblemente el diputado más menos cualificado de entonces le daba 40 vueltas, sobre todo a nivel de oratoria, a los de ahora, ¿no? Y hay algunos muy interesantes, ¿verdad? Que de todas maneras, que te lo pasan muy bien. El índice de analfabetismo existía en el año 31. Entonces, mira, en el mundo rural el 80%. Y a nivel general el 60%. Es la pregunta que me ha gustado. Sí, ¿qué tanto por ciento de analfabetismo había? En el mundo rural en torno al 80%. ¿Y en el urbano? Y en el urbano cerca del 60%. Era una barbaridad. Y las mujeres más. Pero las mujeres más aún. Las mujeres en el mundo rural,
prácticamente eran todas analfabetas. Bueno, mi madre aprendió a leer repartiendo los periódicos con 6 años, repartía La Tierra y Libertad, que era una CNT, y ahí aprendió a leer. Pues claro, si a muchos niños no se les lleva a trabajar, a los 7 años estaban trabajando en el campo, mucho menos a una niña. Otra ya era, de los que se negaron a esto, eran ya claramente machistas. O sea, un tal Roberto Novoa, de la Federación Gallega Republicana, dice: el histerismo no es una enfermedad, es la propia estructura de la mujer es su histerismo. He sido comedido porque es que hay algunos comentarios de los que decidieron no darle el voto que dan verdaderas ganas de vomitar. O sea, ponen a la mujer a nivel de un ser inferior, vamos a ver, como si fueran monos. Algunos son de verdad patéticos. ¿Qué ya hacían todo esto? En el fondo ya hacía el temor de los hombres a perder su hegemonía. Como ya digo, aunque era muy incipiente, el movimiento feminista estaba ya empezando a dar sus primeros pasos, y el hombre, los hombres somos así, pues lo que no queríamos era perder el protagonismo, sobre todo el mando, las riendas. Que a ver, que las mujeres, que a ver si se animan y luego se nos echan encima y nos quitan el chollo. Realmente era eso, ¿no? Más allá de las excusas que se pusieran o de la ideología que tuviera cada uno. Clara Campoamor rebatió absolutamente todas. Clara Campoamor sería para hacer una clase solo de ella, ¿no? Es un personaje para mí inigualable a nivel de la historia del feminismo en España. En esto de la igualdad dice: España sería una república aristocrática de privilegio masculino, y hace referencia al artículo que os he dicho antes, donde dice que pueden votar tanto varones como hembras. La Victoria Aquel la contestó además de forma un tanto airada, dice: las mujeres, de ¿cómo puede decirse que cuando a las mujeres tienen señales de vida se les concederá como premio el derecho a votar? No han dado ya suficientes señales de vida. Y sobre la religiosidad, aquí tuvo un punto humorístico, dice: en las procesiones hay más hombres que mujeres. Bueno, también la verdad, porque todas las autoridades eran hombres, sabéis que entonces, y todavía ahora las procesiones han controlado la parafernalia de jefes militares, alcaldes, vicepresidentes, etcétera, etcétera, ¿no? La votación. Hay una cosa que suelo escuchar de los tertulianos, estos señores con una capacidad intelectual infinita, que mienten sistemáticamente. Aparte de que mienten sistemáticamente, algunos lo hacen voluntariamente porque tienen un mínimo de consciente intelectual, y otros directamente por analfabetismo, ¿no? Pero hay un hombre que lo ha repetido más, se lo he escuchado varias veces, y sobre todo lo que me molesta es que en las tertulias que lo ha dicho esto nadie le haya respondido. Es el señor Maruenda, ¿suena? Bueno, a este caballero, que se supone que es historiador, bueno, eso lo digo luego fuera de... No es que me están grabando y no tengo nada de tener un problema. Dice que la mujer tuvo el voto gracias a las derechas. Claro, esto primero que nos toma a los que somos historiadores, con título y eso, por idiotas. Y a mí es algo que insulten mi inteligencia me molesta mucho. Pero luego ya lo que más rabia me da es que nadie le diga: oye, mira, estás mintiendo como un bellaco. Por eso voy a decir cómo fue. Mirad, la votación de las mujeres, por haceros un poco por... Ojo, hubo que dentro de cada lado había unos que votaban por otros en contra, porque entonces no había la disciplina de partido que hay ahora. La disciplina de partido se la saltaban cuando querían, a la torera, ¿no? Por ejemplo, en los radicales hazañistas y la mayoría de los radicales socialistas votaron en contra. En el centro de derecha y en las derechas hubo división. Unos votaron en contra y los que votaron a favor lo hicieron porque en el fondo suscribían los argumentos que os he dicho antes. Si la mujer vota, va a votar a las derechas porque el cura le va a decir votar a la derecha y eso nos beneficia. Pero bueno, el 60% de los votos con los que consiguió la mujer fueron del Partido Socialista. ¿Del partido? El Partido Socialista. La mujer tuvo el derecho al voto, sobre todo, contra la gente de otros partidos también, pero sobre todo gracias a los diputados del Partido Socialista Obrero. Aunque hubo algunos
que estaban muy en contra, por ejemplo, Indalecio Prieto. De hecho, el día de la votación se marchó porque él quería votar en contra, con lo cual, claro, contravendría las indicaciones del partido. Entonces, bueno, pues para no romper la disciplina de voto me voto. Pero estaba convencido de no darles el voto. El día 1 de octubre del 31 se votó, se ganó por 161 votos a favor y 121 en contra. Ausentes había 188 diputados, que eran todos, casi todos de la derecha. Os digo, malamente, si no están ahí, van a votar y darles el voto. Porque estos habían marchado cuando se aprobaron las medidas, digamos, de laicidad en la Constitución. Entre los que se fueron, hemos dicho, Azaña también se fue, porque Azaña tampoco era amigo de concederles el voto. De hecho, del gobierno de entonces había solamente votaron a favor Alcalá Zamora, Fernández de los Ríos, que era del Partido Socialista, Miguel Maura, Casares Quiroga y Largo Caballero. Todos los demás no votaron en contra, pero se marcharon. Se presentaron unas disposiciones adicionales que se aprobaron en presentarlas, que sobre todo lo que pedía era que se postergara el voto de la mujer a las municipales, no a las primeras generales, que ya se iban a convocar y que eran inminentes. Entonces no, la vamos a posponer a las municipales. Esta disposición adicional afortunadamente no salió. Hubo 131 votos en contra de esta disposición y 127 a favor. Aquí, como veréis, el margen fue muy pequeño. Hubo dos consecuencias de esto importantes. Primero, evidente, la más clara, que la mujer por primera vez pudo ejercer su derecho a votar en unas elecciones en este país. Y la segunda, y esta fue muy triste, esta defensa que hizo Clara Campoamor del voto de la mujer fue su defenestración. Jamás volvió a salir diputada para el Congreso. De hecho, el propio partido suyo la denigraron, la expulsaron. Ella, os lo he mandado las referencias bibliográficas, la Nilucha, donde explica muy bien todo el proceso y sobre todo las consecuencias que tuvo a nivel personal para ella, ¿no? Entonces es importante, y como he dicho antes, es una figura que yo creo que habría que dignificarla y honrarla, tanto mujeres como hombres, ¿no? Por la lucha, lo que le costó además de esa lucha, contra viento y marea, contra su partido, contra muchas fuerzas de izquierda, contra la sociedad, la gran parte de la sociedad, el conseguir el voto de la mujer. Y ahora os dejo de dar la chapa. Si tenéis preguntas, a vuestra disposición. ¿La clase?